Hay quienes sirven comida, y hay quienes alimentan almas. Esta es la historia de cómo esas pocas palabras, garabateadas en un trozo de papel, cambiaron un destino que parecía sellado. Comienza con Iván, un camarero de 38 años, fantasma en su propia vida, sirviendo mesas en un restaurante donde nadie lo ve realmente. Y comienza con Leonor, una mujer sola en la esquina más alejada, contando monedas para pagar una simple sopa. Un impulso irracional, un acto de bondad suicida, lleva a Iván a pagar la cena de la mujer. No sabía que ese gesto le costaría su trabajo, lo llevaría al borde del río, y lo pondría cara a cara con la oscuridad total. Esta no es una historia sobre suerte, es la crónica de cómo dos almas invisibles se encontraron en medio del bullicio y usaron las palabras para reescribir sus vidas. ¿Qué contenía exactamente esa nota que le dio a un hombre la fuerza para no rendirse? Y cómo un camarero sin futuro y una escritora sin lectores se salvaron mutuamente. Si historias como esta resuenan contigo, si crees en el poder de los invisibles, suscríbete para más contenido que alimenta el alma. Dale like a este video si alguna vez te has sentido invisible. Y comparte esto con alguien que necesite recordar que su historia importa. La noche comenzó como cualquier otra. El restaurante estaba moderadamente lleno para un martes. Parejas de turistas comparaban fotografías en sus cámaras. Un grupo de empresarios discutía cifras sobre servilletas manchadas de vino. Y en la esquina más alejada, cerca de la ventana que daba a la plaza, una mujer cenaba sola. Iván la notó de inmediato, no porque fuera particularmente llamativa, sino porque había algo en su postura que reconocía. La manera en que sostenía el tenedor, como si comer fuera una obligación mecánica. La forma en que miraba por la ventana sin realmente ver nada. Calculó que tendría unos 60 años, tal vez 65. Llevaba un abrigo gris que había conocido mejores tiempos y un pañuelo de seda que, aunque descolorido, sugería una elegancia que el dinero no había podido comprar. Pero lo que más llamó su atención fueron sus manos. Manos de quien había trabajado, con dedos delgados pero fuertes, manchadas de tinta en los nudillos. Una escritora, pensó Iván, o al menos alguien que escribe. La mujer había pedido lo más barato del menú, una sopa de ajo y pan. Iván lo sirvió con su habitual eficiencia silenciosa, pero esta vez se permitió un momento extra para observarla. Había un libro sobre la mesa, manoseado hasta el punto de que la portada apenas se sostenía. Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Las páginas estaban llenas de anotaciones a lápiz en los márgenes. Cuando regresó para retirar el plato vacío, la mujer no lo miró. Sus ojos estaban fijos en un punto más allá de la ventana, donde la plaza se extendía bajo las farolas naranjas. Iván notó que había dejado casi la mitad del pan, señal de que probablemente no tenía mucha hambre, o de que estaba guardando algo para después. Conocía ese truco. Él mismo lo había hecho innumerables veces. Más tarde, cuando la mujer pidió la cuenta, Iván vio cómo abría un monedero de cuero agrietado y contaba monedas con una concentración que partía el alma. Había exactamente lo suficiente para la sopa, pero no para la propina. La mujer cerró el monedero con un clic suave que sonó como una derrota, colocó las monedas sobre la mesa y se levantó para marcharse. Algo se rompió dentro de Iván en ese momento. Fue un impulso irracional, casi suicida considerando su propia situación económica. Tomó las monedas de la mesa antes de que nadie más las viera. Sacó dinero de su propio bolsillo, suficiente para cubrir la cuenta, y añadió un poco más, y lo colocó en la caja registradora. Benito estaba en la cocina discutiendo con el cocinero. Nadie lo vio. La mujer ya había salido. Iván la alcanzó en la puerta, sintiendo su corazón latir con una intensidad que no recordaba haber sentido en años. «Disculpe, señora», dijo con voz ronca por el desuso de conversaciones significativas. «¿Ha olvidado esto?». Le extendió las monedas que ella había dejado en la mesa. La mujer lo miró con confusión, luego con comprensión y finalmente con algo que podría haber sido gratitud o vergüenza, o ambas cosas a la vez. «No entiendo», murmuró ella. «La cena va por cuenta de la casa», mintió Iván. «Es nuestro programa de clientes especiales». Era una mentira torpe, pero la dijo con tanta convicción que la mujer no cuestionó. Tomó las monedas con manos temblorosas,
Las guardó en su monedero y miró a Iván directamente a los ojos por primera vez. En esa mirada había un universo de historias no contadas, de batallas perdidas, de dignidad mantenida contra todo pronóstico. «Gracias», susurró. Y luego, después de una pausa, «¿Cómo te llamas?» «Iván». «Yo soy Leonor». Extendió su mano y él la estrechó. Su apretón era firme, el de alguien que no está acostumbrado a pedir caridad. «¿Trabajas aquí todas las noches?» «Todas». «Entonces tal vez nos volvamos a ver». Y se marchó, desapareciendo en la oscuridad de la plaza como un fantasma que se disuelve en la niebla. Iván regresó al restaurante con una sensación extraña en el pecho. No era felicidad exactamente, pero era algo, una pequeña grieta en la monotonía gris de su existencia. Benito lo interceptó en la cocina. «¿Dónde coño estabas? Tenemos mesas esperando». «Disculpa, y no vuelvas a desaparecer así. Esto no es un lugar para que hagas amigos. Eres un camarero, no un trabajador social». El resto de la noche transcurrió en su rutina habitual, pero Iván no podía quitarse de la cabeza la imagen de Leonor contando monedas. Había algo en ella que le recordaba a sí mismo, una versión femenina y mayor de su propia invisibilidad. Se preguntó qué historia cargaba, qué sueños había tenido que enterrar para sobrevivir un día más. Cuando finalmente terminó su turno, pasadas las 2 de la madrugada, Iván caminó de regreso a su apartamento bajo un cielo sin estrellas. Sevilla dormía, pero él estaba más despierto que nunca. Al llegar a casa, en lugar de colapsar en la cama como hacía siempre, se sentó frente a su cuaderno y, por primera vez en meses, las palabras fluyeron. Escribió sobre la invisibilidad, sobre cómo se siente ser un fantasma en tu propia vida, sobre las manos manchadas de tinta de una mujer que cenaba sola. Escribió hasta que los dedos le dolieron y el amanecer pintó el cielo de naranja. Cuando finalmente se detuvo, había llenado 12 páginas. No eran perfectas, pero eran algo. Eran suyas. Los días siguientes pasaron sin que Leonor regresara. Iván se descubrió buscándola entre los comensales, anticipando su figura en la puerta, pero la mujer no aparecía. Se convenció de que había sido un encuentro único, una anomalía en la línea recta de su existencia. Pero entonces, una semana después, la vio de nuevo. Era viernes por la noche. El restaurante estaba lleno hasta los topes. Benito gritaba órdenes desde la cocina, los meseros corrían entre las mesas como hormigas frenéticas, y el ruido de conversaciones y cubiertos creaba una cacofonía que hacía imposible pensar. Leonor entró discretamente, casi disculpándose por ocupar espacio, y se sentó en la misma mesa junto a la ventana. Iván se acercó con el menú, pero ella lo rechazó con un gesto suave de la mano. «Solo agua, por favor. ¿No va a cenar? Esta noche no tengo hambre». Pero Iván sabía reconocer ese tipo de hambre que no se admite en voz alta. Asintió y le trajo el agua, pero cuando regresó a la cocina, preparó un plato generoso de croquetas, albóndigas y ensalada. No era el menú más caro, pero era sustancioso. Lo llevó a la mesa de Leonor y lo colocó frente a ella. «No he pedido esto», dijo ella con voz firme. «Lo sé, pero ha quedado de una mesa que canceló su orden. Se va a tirar a la basura si nadie se lo come». Otra mentira, pero esta vez Leonor lo miró con una mezcla de comprensión y algo parecido a la ternura. «No tienes que hacer esto». «Lo sé», repitió Iván, «pero quiero hacerlo». Leonor sostuvo su mirada durante un largo momento, como si estuviera evaluando algo más allá de las palabras. Finalmente asintió y comenzó a comer, despacio, saboreando cada bocado como quien no da nada por sentado. Cuando terminó, se quedó sentada un rato más mirando por la ventana. Iván pasaba cerca ocasionalmente, fingiendo estar ocupado, pero en realidad observándola. Había algo en la manera en que Leonor existía en el espacio que lo fascinaba. No se disculpaba por estar allí, pero tampoco demandaba atención. Simplemente era, con una quietud que hablaba de batallas interiores ya peleadas. Antes de marcharse, Leonor dejó algo sobre la mesa. No dinero, sino un papel doblado. Iván esperó hasta que ella salió para acercarse y recogerlo. Lo desdobló con manos ligeramente temblorosas. La nota estaba escrita con una caligrafía elegante pero temblorosa, como si la mano que la había escrito estuviera cansada.
Hay quienes sirven comida y hay quienes alimentan almas. Tú haces lo segundo sin saberlo. No te rindas. El mundo necesita personas como tú. L. Iván leyó la nota 3 veces. 4, 5. Luego la guardó en el bolsillo de su camisa, cerca del corazón, y sintió algo que no había sentido en 12 años, que tal vez, solo tal vez, su existencia importaba a alguien. Esa noche escribió hasta el amanecer de nuevo, no sobre la invisibilidad esta vez, sino sobre la conexión, sobre cómo dos almas solitarias pueden reconocerse en medio del bullicio del mundo, como dos náufragos que se encuentran en medio del océano. Las palabras brotaban con una urgencia que rayaba en lo desesperado, como si temiera que, si no las capturaba ahora, se evaporarían para siempre. Pero la realidad no perdona los momentos de inspiración. Al día siguiente, Benito lo llamó a su oficina, un cubículo claustrofóbico que olía a tabaco rancio y ambición frustrada. El dueño estaba sentado detrás de un escritorio cubierto de facturas y recibos, su rostro enrojecido por lo que Iván sospechaba era más brandy que ira. «Nos han hecho un inventario sorpresa», comenzó Benito sin preámbulos. «Y hay discrepancias». ¿Discrepancias? Comida que sale de la cocina pero que no se refleja en las cuentas. Varias veces en las últimas 2 semanas. El estómago de Iván se convirtió en plomo. Sabía exactamente a qué se refería Benito. «Puedo explicarlo. No quiero explicaciones. Quiero que dejes de robar». «No estoy robando. ¿Solo qué? ¿Regalando comida gratis? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué dinero? Esto no es una beneficencia, Iván. Es un negocio. Y los negocios necesitan ganancias, no buenos samaritanos. Esa mujer no tiene nada, Benito. Estaba contando monedas para pagar una sopa. ¿Y eso es mi problema o el tuyo? El mundo está lleno de gente que no tiene nada. Si empezamos a alimentar a todos gratis, cerramos en un mes. ¿Entiendes eso? ¿O los años de universidad que nunca terminaste no te enseñaron matemáticas básicas?» El golpe bajo hizo que Iván apretara los puños, pero se obligó a mantener la compostura. «No volverá a pasar. Claro que no volverá a pasar, porque el próximo plato que salga sin pagar sale de tu salario. Y si tengo que descontarte cada vez, terminarás trabajando gratis. ¿Te parece justo eso?» No era justo. Nada de esto era justo. Pero Iván solo asintió, porque protestar significaba perder el trabajo, y perder el trabajo significaba perder el apartamento, y perder el apartamento significaba la calle. La cadena de consecuencias era clara y brutal. «Puedes irte», dijo Benito, volviendo su atención a los papeles sobre su escritorio. «Y envía a Felipe cuando salgas». Ese idiota rompió otra bandeja. Iván salió de la oficina sintiéndose más pequeño que nunca. Los otros meseros lo miraban con una mezcla de curiosidad y schadenfreude, ese placer oscuro que se siente ante la desgracia ajena. Felipe, un joven de 23 años con aspiraciones de modelo, se acercó con una sonrisa burlona. «Así que te atraparon alimentando vagabundos. Patético, tío. No es una vagabunda». «¿No? Pues tiene toda la pinta. Esa ropa vieja, ese aire de miseria. Apuesto a que apesta a orines y vino barato». Algo se rompió en Iván. Antes de poder pensarlo, sus manos agarraron la camisa de Felipe y lo empujaron contra la pared. El restaurante quedó en silencio. Los comensales dejaron de comer. Los otros meseros se quedaron paralizados. «No hables así de ella», gruñó Iván con voz baja y peligrosa. «No sabes nada de su vida, nada. Suéltame, joder». Felipe forcejeó, pero Iván era más fuerte, endurecido por 12 años de trabajo físico. «Iván», la voz de Benito cortó el aire como un látigo. «Suéltalo ahora mismo o llamo a la policía». Iván lo soltó. Felipe se alejó, alisándose la camisa con gestos exagerados de indignación. Benito se acercó con pasos pesados, su rostro una máscara de furia contenida. «Oficina. Ahora». Esta vez no hubo conversación. Benito simplemente abrió la caja registradora, sacó un sobre con el salario del mes de Iván y se lo entregó. «Estás despedido. Recoge tus cosas y vete. No quiero verte aquí nunca más. Benito, por favor, fuera, antes de que cambie de opinión y te denuncie por agresión». Iván tomó el sobre con manos temblorosas. 12 años en ese lugar, 12 años de su vida, terminados en un instante. Recogió sus escasas pertenencias del vestuario, una muda de ropa,
el cuaderno donde escribía, el bolígrafo que Leonor le había regalado sin saberlo. Lo metió todo en una bolsa de plástico y salió por la puerta trasera, incapaz de enfrentar las miradas de los comensales. La noche era fría y despejada. Iván caminó sin rumbo por las calles de Sevilla, el sobre con su salario pesando en el bolsillo como una piedra. Hizo cálculos mentales rápidos. Tenía suficiente para pagar un mes más de alquiler, tal vez 2 si comía lo mínimo. Después de eso, no había después. 38 años, sin referencias laborales positivas, sin educación completada, sin habilidades especiales más allá de servir mesas. Se encontró caminando hacia el río Guadalquivir. El agua fluía oscura y silenciosa bajo los puentes iluminados. Iván se sentó en el borde del paseo, las piernas colgando sobre el vacío, y miró las luces reflejadas en la superficie del agua. Por un momento, solo un momento, la idea cruzó su mente. Sería tan fácil, un paso, y todo el dolor, toda la invisibilidad, toda la insignificancia de su existencia, se disolverían en las aguas frías. Pero entonces recordó la nota de Leonor. La sacó del bolsillo y la leyó de nuevo bajo la luz amarillenta de una farola. No te rindas. El mundo necesita personas como tú. ¿Lo necesitaba? ¿Realmente? Porque desde donde él estaba sentado, parecía que el mundo funcionaba perfectamente sin él. Era solo un engranaje reemplazable en una máquina que no se detendría si desaparecía. Pero había algo en esas palabras que lo anclaban, que le impedían dar ese paso. Lloró entonces. No un llanto silencioso y contenido, sino un llanto profundo que venía desde algún lugar oscuro y olvidado de su alma. Lloró por los 12 años perdidos, por la universidad que nunca terminó, por los libros que nunca escribiría, por la vida que pudo haber tenido y que se había evaporado mientras él servía platos y limpiaba mesas. Cuando finalmente se le acabaron las lágrimas, Iván se levantó, se limpió el rostro con la manga y comenzó a caminar de vuelta a su apartamento. No tenía un plan, no tenía esperanza, pero tenía la nota de Leonor, y por alguna razón inexplicable, eso era suficiente para dar un paso más, y luego otro, y luego otro. Los siguientes días fueron una niebla de desesperación controlada. Iván buscó trabajo en todos los restaurantes y cafés de Sevilla. La mayoría ni siquiera aceptaban su currículum. Los que lo hacían miraban su edad, sus 12 años en el mismo lugar, y le decían con sonrisas falsas que lo llamarían. Nadie llamó. Intentó con trabajos de limpieza, de conserje, de repartidor, pero había cientos como él, más jóvenes, más desesperados, dispuestos a trabajar por menos. El mercado laboral no tenía piedad para hombres de casi 40 sin habilidades especializadas. El dinero del último salario se evaporaba como agua en el desierto. Pagó el alquiler, compró lo mínimo en comida, arroz, lentejas, pan barato. Dejó de salir excepto para buscar empleo. Su apartamento se convirtió en una celda, las paredes cerrándose cada día un poco más. Una tarde, mientras caminaba de regreso después de otra ronda fallida de entrevistas, Iván pasó frente a la mesa del silencio. Los cristales empañados le impedían ver el interior claramente, pero podía distinguir las siluetas de los comensales, el ir y venir de los meseros. Benito había contratado a alguien nuevo en su lugar. La vida del restaurante continuaba sin él, como si nunca hubiera estado allí. 12 años borrados en una semana. Se obligó a seguir caminando, pero el nudo en su garganta amenazaba con asfixiarlo. Al doblar la esquina, casi chocó con alguien. Levantó la vista, una disculpa ya formándose en sus labios, y se encontró cara a cara con Leonor. «Iván», la sorpresa en su voz era genuina. «¿Qué haces por aquí? ¿No deberías estar trabajando?» Él quería mentir, decirle que tenía el día libre, que todo estaba bien, pero algo en la manera en que ella lo miraba, con esos ojos que parecían ver más allá de las máscaras que la gente usaba, hizo que las palabras salieran antes de que pudiera detenerlas. Me despidieron. El rostro de Leonor se transformó. La sorpresa dio paso a la comprensión y luego a algo que parecía culpa. ¿Por mi culpa? No. Bueno, sí, pero no fue culpa tuya. Fue decisión mía, y volvería a hacerlo. Leonor lo estudió por un largo momento, y luego, sin decir palabra, le tomó del brazo y comenzó a caminar. Iván se dejó guiar.
demasiado cansado para resistir. Caminaron en silencio por calles que él conocía de memoria, pero que parecían diferentes bajo la luz del atardecer. Finalmente se detuvieron frente a un edificio viejo en el barrio de San Bernardo, la pintura descascarada y las ventanas cerradas con persianas de madera. «Vivo aquí», dijo Leonor, «en el tercer piso. No es mucho, pero es mío. ¿Te apetece un té?» Iván asintió, incapaz de encontrar palabras. Subieron escaleras crujientes hasta un apartamento que olía a libros viejos y lavanda. Era pequeño, más pequeño incluso que el de Iván, con paredes cubiertas de estanterías que se combaban bajo el peso de cientos de volúmenes. Había libros por todas partes, apilados en el suelo, sobre la mesa, en las sillas. Un universo de palabras contenido en 40 metros cuadrados. «Siéntate donde puedas», dijo Leonor mientras se movía hacia una cocina minúscula. «Solo aparta los libros, están acostumbrados». Iván se sentó en un sofá gastado después de mover cuidadosamente una pila de novelas francesas. Mientras Leonor preparaba el té, él observó el espacio. Había algo reconfortante en el desorden organizado, en la sensación de que cada objeto tenía su historia y su lugar. En una esquina, sobre un escritorio antiguo, vio una máquina de escribir. Una Olimpia vieja, probablemente de los años 60, con teclas amarillentas y una cinta que había visto mejores días. Leonor regresó con 2 tazas humeantes y se sentó frente a él, los ojos fijos en su rostro con una intensidad que era a la vez incómoda y reconfortante. «Cuéntame», dijo simplemente. Y así, Iván habló. Habló como no había hablado en años, tal vez nunca. Le contó sobre la universidad, sobre su padre y el negocio perdido, sobre los 12 años en la mesa del silencio. Le habló de la invisibilidad, de cómo se sentía ser un fantasma en su propia vida. Le confesó sus sueños de escribir, los cuadernos llenos de historias a medio terminar que nadie leería jamás. Le mostró la nota que ella le había dejado y admitió que había sido lo único que le había impedido saltar al río aquella noche. Leonor escuchó todo sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, sus ojos nunca dejando el rostro de Iván. Cuando él finalmente se detuvo agotado por la catarsis, ella permaneció en silencio por un largo momento, como si estuviera digiriendo todo lo que había escuchado. «Yo también quise saltar una vez», dijo finalmente. «Hace 3 años. Mi marido había muerto dejándome con deudas que no sabía que existían. Perdí nuestra casa, mis ahorros, todo. Me quedé con estos libros porque nadie más los quería. Y pensé, ¿para qué seguir? Nadie me echará de menos. Mi hija vive en Londres y apenas me llama. Mis amigos desaparecieron cuando el dinero se acabó. Era invisible, igual que tú. ¿Qué te detuvo?», preguntó Iván con voz ronca. Leonor señaló la máquina de escribir en la esquina. «Esa cosa era de mi marido. Él escribía, no muy bien si soy honesta, pero escribía con una pasión que yo siempre envidié. Después de que murió, me senté frente a esa máquina y empecé a escribir todo lo que nunca le había dicho. Páginas y páginas de confesiones, reproches, memorias. Y descubrí algo. Mientras escribía no era invisible. Las palabras me hacían real». Se levantó y fue al escritorio, regresando con un manuscrito grueso, las páginas atadas con una cinta roja descolorida. «Esta es mi historia, nuestra historia, la de todos los invisibles. La he escrito durante 3 años, todas las noches, letra por letra en esa máquina vieja porque no tengo computadora. Es torpe, probablemente ingenua, llena de errores, pero es mía, y mientras la escribía, me mantuve viva». Iván tomó el manuscrito con manos reverentes. El título estaba escrito en la primera página con tinta azul, «Los que nadie ve». Hojeó las páginas, leyendo fragmentos al azar. La prosa era sencilla pero honesta, sin pretensiones, con una voz que resonaba con verdad. No era literatura comercial, no ganaría premios, pero tenía algo que muchos libros publicados carecían: autenticidad. «Es hermoso», murmuró. «Es invisible», corrigió Leonor con una sonrisa triste. «Como yo. He enviado este manuscrito a 20 editoriales. 20 rechazos. Algunas ni siquiera se molestaron en responder. Las que lo hicieron me dijeron que no encaja con las tendencias del mercado, o que necesita trabajo editorial significativo que no podemos asumir.
Lo que realmente querían decir es que soy demasiado vieja, demasiado desconocida, demasiado irrelevante para que valga la pena invertir en mí. Pero seguiste escribiendo. Sí, porque cuando escribo, existo. Y eso tiene que ser suficiente. Hizo una pausa, mirándolo con una intensidad renovada. Iván, tú escribes también. Lo supe desde el momento en que te vi. La manera en que observas a la gente, como si estuvieras tomando notas mentales. La forma en que tus dedos se mueven cuando piensas, como si estuvieras escribiendo en el aire. ¿Tienes algo escrito? Iván pensó en los cuadernos escondidos bajo su cama, las historias a medio terminar, los personajes que habitaban su mente, pero que nunca habían encontrado una voz completa. Fragmentos, nada terminado. Entonces termina algo, no por las editoriales, no por el reconocimiento, no por el dinero. Termina algo porque necesitas hacerlo, porque mientras lo haces, no eres invisible, eres el creador de mundos. Las palabras de Leonor resonaron en Iván durante días después de esa conversación, pero la realidad seguía siendo implacable. El dinero se acababa. Había conseguido algunos trabajos esporádicos, repartir folletos publicitarios, cargar cajas en un almacén, limpiar oficinas por las noches, trabajos que le dejaban el cuerpo destrozado, pero que apenas cubrían lo esencial. La escritura parecía un lujo que no podía permitirse cuando cada minuto no trabajado era dinero que no entraba. Pero Leonor no lo dejaba rendirse. Empezaron a reunirse 2 veces por semana en su apartamento. Ella compartía su té barato y él traía pan cuando podía. Leían juntos, intercambiaban manuscritos, se criticaban con honestidad brutal y se animaban con ternura. Leonor le enseñó que la escritura no era un acto de genio solitario, sino un músculo que se ejercitaba, un oficio que se aprendía con práctica y disciplina. Deja de esperar la inspiración, le decía. La inspiración es para aficionados. Los profesionales se sientan y trabajan, tengan ganas o no. 200 palabras diarias, eso es todo. En un año tendrás una novela. Iván comenzó a escribir en serio por primera vez en su vida. Se levantaba a las 5 de la madrugada, antes de ir a sus trabajos precarios, y escribía durante 1 hora. No eran siempre buenas palabras, muchas veces eran basura que borraría después, pero eran palabras, y poco a poco, de esa disciplina diaria, emergió una historia. Era la historia de un hombre invisible, un camarero que servía mesas en un restaurante de Sevilla, cuya vida transcurría en los márgenes de las vidas de otros. Pero a diferencia de Iván, este personaje descubría que su invisibilidad le daba un poder único, la capacidad de ver las verdades que otros escondían. Observaba los matrimonios que se desmoronaban en silencio, las amistades construidas sobre mentiras, los sueños abandonados que se escondían detrás de sonrisas forzadas. Y un día, comenzaba a escribir lo que veía, dejando notas anónimas que cambiaban vidas. La historia fluía de Iván como si hubiera estado esperando toda su vida para ser contada. Escribía sobre la invisibilidad con la autoridad de quien la había vivido. Escribía sobre la redención con la esperanza de quien aún creía que era posible. Y por primera vez desde que había dejado la universidad, se sentía vivo. Leonor leía cada capítulo con atención meticulosa, anotando en los márgenes, señalando inconsistencias, cuestionando motivaciones. Era una editora despiadada pero justa, que no tenía miedo de decirle cuando algo no funcionaba, pero que también sabía reconocer los momentos de genuina belleza. Esto, decía señalando un párrafo, esto es real, esto es lo que la gente necesita leer. Pasaron 3 meses. La novela de Iván crecía página a página, mientras su vida se desmoronaba lentamente a su alrededor. Había agotado sus ahorros. El propietario del apartamento le había dado un ultimátum: paga o vete. Los trabajos esporádicos no eran suficientes, pero seguía escribiendo, porque la escritura era lo único que le quedaba, el único territorio donde no era invisible. Una noche, mientras trabajaba en el capítulo final de su novela, Leonor llegó a su apartamento con una expresión que Iván no le había visto antes. Era una mezcla de emoción y miedo, esperanza y terror. «Tengo que decirte algo», comenzó, sentándose en el borde de su cama desvencijada. «He hecho algo que tal vez debí consultarte primero,
pero temía que dijeras que no. ¿Qué hiciste? Envié los primeros 10 capítulos de tu novela a un editor que conozco. Bueno, conocer es una palabra fuerte. Es el hijo de una amiga de mi difunto marido. Tiene una pequeña editorial independiente en Madrid. Publica libros que las grandes editoriales no quieren tocar. El corazón de Iván se detuvo. ¿Por qué harías eso? Porque tu historia merece ser leída. Y porque si yo no puedo hacer que mi propia voz sea escuchada, al menos puedo ayudar a que la tuya lo sea. Sacó un sobre de su bolso y se lo extendió. Respondió esta mañana. Iván tomó el sobre con manos que temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Lo abrió con cuidado, como si contuviera algo explosivo, y extrajo una carta escrita en papel membretado. Ediciones Alameda. Literatura para los márgenes. La carta era corta. Estimado Iván, he leído los primeros 10 capítulos de El Invisible, y debo confesar que hace mucho tiempo no leía algo tan genuino. Su voz es única, sin pulir pero poderosa. No puedo prometerle que será un bestseller, ni siquiera que venderá más de 1000 copias, pero puedo prometerle que si termina esta novela, la publicaré. No tengo dinero para adelantos. Mi editorial es pequeña, casi inexistente en términos comerciales, pero tengo lectores fieles que buscan exactamente el tipo de historias que usted cuenta. Historias sobre personas reales, con dolores reales, que luchan por ser vistos en un mundo que prefiere ignorarlos. Termine su libro, envíemelo, y veremos qué podemos hacer juntos. Atentamente, Guillermo Soto, editor. Iván leyó la carta 3 veces, incapaz de procesar las palabras. ¿Era real? ¿Alguien quería publicar su trabajo? Después de 12 años de invisibilidad, después de todas las veces que había pensado en rendirse, ¿esto era real? No puedo. Las palabras se atragantaban en su garganta. Leonor se acercó y le tomó las manos, obligándolo a mirarla. Sí puedes, y lo harás. Terminarás esta novela. No por dinero, no por fama, sino porque tienes algo que decir y el mundo necesita escucharlo. ¿Cuántos capítulos te faltan? 3, tal vez 4. Entonces tienes 2 semanas de trabajo. Puedes hacerlo. Pero la realidad era más compleja que el entusiasmo de Leonor. Iván estaba a 3 días de ser desahuciado. No tenía dinero para comida más allá de lo que ya había comprado. Los trabajos esporádicos apenas le daban para sobrevivir un día a la vez. ¿Cómo se suponía que dedicara 2 semanas completas a escribir cuando cada hora que no trabajaba era una hora más cerca de la calle? Leonor pareció leer sus pensamientos. «Ven a vivir conmigo», dijo sin vacilar. «Tengo un sofá. No es cómodo, pero es mejor que la calle. Y puedes escribir en mi mesa. Termina el libro, Iván. Después nos preocuparemos por el resto». «No puedo aceptar. ¿Por orgullo? ¿Por vergüenza? Déjame preguntarte algo. Cuando me pagaste aquella cena, cuando me serviste comida gratis sabiendo que te costaría el trabajo, ¿lo hiciste esperando algo a cambio? No. Entonces déjame hacer lo mismo por ti. No es caridad, es reciprocidad. Es lo que los invisibles hacemos por otros invisibles. Nos vemos cuando el resto del mundo mira hacia otro lado». Así que Iván se mudó al apartamento de Leonor con todo lo que poseía: 2 bolsas de ropa, sus cuadernos y una determinación renovada. El sofá era, efectivamente, incómodo, pero en ese espacio lleno de libros y en compañía de una mujer que creía en él, Iván encontró algo que había perdido hacía mucho tiempo: un hogar. Escribió como poseído durante las siguientes 2 semanas. Leonor le preparaba té, le traía pan con aceite cuando notaba que llevaba demasiadas horas sin comer, y leía cada página que él producía. Discutían sobre el arco de los personajes, sobre el final apropiado, sobre si la redención era posible o si la historia debía terminar en tragedia. «La vida no siempre tiene finales felices», argumentaba Leonor, «pero tampoco siempre termina en tragedia», respondía Iván. «A veces, solo a veces, hay redención, pequeña, imperfecta, pero real». El final que emergió fue algo intermedio. El personaje principal no se convertía en un escritor famoso ni recuperaba todo lo que había perdido, pero encontraba conexión, propósito, una razón para seguir existiendo. Encontraba a alguien que lo veía, y eso, decidieron Iván y Leonor, era suficiente victoria para una vida. Cuando Iván escribió la palabra final de la novela,
Eran las 4 de la madrugada de un martes. Leonor se había quedado dormida en su silla, un libro abierto sobre su regazo. Iván la observó por un momento. Esta mujer que había aparecido en su vida como un ángel disfrazado de vagabunda, y sintió una gratitud tan profunda que amenazaba compartirlo en dos. La despertó con suavidad. «Está terminada». Leonor parpadeó, desorientada por un momento, y luego una sonrisa se extendió por su rostro arrugado. «Léeme el final». Así que Iván leyó. Leyó sobre un camarero invisible que aprendía a verse a sí mismo a través de los ojos de una mujer solitaria. Leyó sobre la redención que viene no de grandes gestos, sino de pequeños actos de bondad. Leyó hasta que su voz se quebró y las lágrimas rodaron por sus mejillas, porque estaba leyendo su propia historia, su propia salvación. Cuando terminó, Leonor estaba llorando también. «Es perfecta», susurró. «Es absolutamente perfecta». Al día siguiente, Iván imprimió el manuscrito completo en una tienda de fotocopias, gastando los últimos euros que le quedaban. Lo empaquetó con cuidado en una caja de cartón, escribió la dirección de Ediciones Alameda con su mejor caligrafía y lo llevó a correos. Cuando el empleado le entregó el recibo, Iván sintió que estaba entregando una parte de su alma, pero era una entrega voluntaria, un acto de fe en lugar de desesperación. «Ahora esperamos», dijo Leonor cuando regresaron al apartamento. «Ahora esperamos», repitió Iván. Pero esperar resultó ser más difícil que escribir. Los días se arrastraban. Iván había vuelto a sus trabajos esporádicos, cargando cajas y limpiando oficinas, pero ahora era diferente. Tenía un manuscrito circulando en el mundo, una posibilidad de que su voz fuera escuchada. Era una luz pequeña al final de un túnel muy largo, pero era luz. 3 semanas después llegó la respuesta. Leonor fue quien recogió la carta del buzón, reconociendo el membrete de Ediciones Alameda inmediatamente. Subió las escaleras corriendo, algo que sus rodillas artríticas protestaron, y golpeó la puerta del apartamento donde Iván estaba durmiendo después de un turno nocturno. «Iván, llegó». Él abrió la puerta, todavía medio dormido, y vio la carta en manos de Leonor. El mundo pareció detenerse. Todos los sonidos de la ciudad se desvanecieron. Solo existían él, Leonor, y ese sobre blanco que contenía su destino. «Ábrela tú», dijo con voz temblorosa. «No puedo». Leonor rompió el sobre con cuidado y extrajo 2 páginas. Sus ojos recorrieron las líneas, su expresión imposible de leer. Iván sintió que se iba a desmayar, y entonces ella levantó la vista, con lágrimas corriendo por sus mejillas y una sonrisa que iluminaba su rostro entero. «Quiere publicarla. Quiere publicar tu novela». La carta de Guillermo Soto era detallada y honesta. Explicaba que Ediciones Alameda era una operación pequeña, que la tirada inicial sería de solo 500 ejemplares, que las ganancias serían modestas, pero también hablaba de la importancia de la historia de Iván, de cómo resonaba con una experiencia humana universal. La lucha por ser visto, por importar, por dejar una marca en el mundo. «Su novela no cambiará el mercado editorial», escribía Soto, «pero cambiará a las personas que la lean. Y eso, en mi opinión, es más valioso que cualquier lista de bestsellers». El proceso de publicación fue largo y a menudo frustrante. Hubo ediciones, revisiones, discusiones sobre el diseño de la portada y la sinopsis de contraportada. Iván trabajaba en todo esto en sus escasas horas libres, entre turnos de trabajo que apenas le daban para sobrevivir. Pero cada correo electrónico de Guillermo, cada nuevo avance en el proceso, era una inyección de esperanza que lo mantenía en movimiento. Leonor se convirtió en su colaboradora incondicional. Revisaba cada cambio editorial, ofrecía opiniones, celebraba cada pequeño logro, y mientras tanto, seguía escribiendo su propia historia, refinándola, mejorándola. La publicación de Iván había reavivado su propia esperanza, la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, su voz también podría ser escuchada algún día. 6 meses después de enviar el manuscrito, Iván recibió un paquete. Dentro había 10 copias de El Invisible, su novela, su historia, convertida en un objeto físico que podía sostener en sus manos. La portada era simple pero elegante, una silueta de un hombre desvaneciéndose en la niebla de una ciudad.
el título en letras plateadas que captaban la luz. Iván se sentó en el suelo del apartamento de Leonor y lloró. Lloró por los 12 años perdidos, por las noches en que había querido rendirse, por cada vez que se había sentido invisible e insignificante. Lloró por su padre, que había muerto 2 años atrás sin saber que su hijo algún día sería un autor publicado. Lloró por todas las versiones de sí mismo que había tenido que matar para llegar a este momento. Leonor se sentó a su lado en el suelo, pasando un brazo alrededor de sus hombros. «Lo lograste», susurró. «Eres real ahora. El mundo te ve». La publicación de la novela no trajo fama ni fortuna. Ediciones Alameda organizó una pequeña presentación en una librería independiente de Madrid. Asistieron 20 personas, la mayoría amigos de Guillermo o lectores fieles de la editorial, pero para Iván, parado frente a ese pequeño grupo, leyendo pasajes de su libro en voz alta, fue como si estuviera en el escenario más grande del mundo. Habló sobre la invisibilidad, sobre lo que significa ser ignorado por la sociedad. Habló sobre Leonor, sobre cómo una mujer que cenaba sola había cambiado su vida con un simple gesto de reconocimiento. Y cuando terminó, el aplauso fue genuino, cálido, el tipo de aplauso que viene del corazón y no de la cortesía. Una mujer del público levantó la mano durante la sesión de preguntas. Tenía unos 50 años, vestida con ropa sencilla, las manos manchadas de lo que parecía pintura. «Soy limpiadora en un hospital», dijo con voz que temblaba ligeramente. «Y nadie me ve. Los doctores pasan a mi lado como si fuera un mueble. Las enfermeras me hablan sin mirarme a los ojos. Pacientes derraman cosas y se disculpan con el aire, no conmigo. Su libro me hizo sentir que alguien me entiende, que no estoy loca por sentirme así. Gracias». Iván sintió un nudo en la garganta. Esta era la razón. No las ventas, no las críticas, sino esto, una conexión humana, una persona viéndose reflejada en sus palabras y sintiéndose menos sola. «Gracias a usted», respondió, «por hacer un trabajo que mantiene a la gente saludable y segura, por seguir adelante aunque se sienta invisible, y por contarme su historia. Significa más de lo que puede imaginar». Las reseñas de El Invisible fueron escasas pero positivas. Un blog literario la llamó «una meditación conmovedora sobre la dignidad humana en tiempos de precariedad». Una revista independiente elogió su «voz auténtica y sin pretensiones». No apareció en los principales periódicos ni en programas de televisión, pero en las pequeñas comunidades de lectores que buscaban algo real, algo honesto, la novela encontró su público. Las ventas fueron modestas. En el primer año se vendieron 300 ejemplares. Iván ganó 1.200 euros en regalías, apenas suficiente para 2 meses de alquiler, pero no importaba. Lo que importaba eran los correos electrónicos que recibía, personas que le escribían para contarle cómo el libro había resonado con ellas, cómo se habían visto reflejadas en el protagonista, cómo les había dado esperanza. Una mujer le escribió que había leído el libro mientras cuidaba a su madre con Alzheimer, sintiéndose invisible en su propio dolor. Un hombre le contó que trabajaba en una fábrica donde nadie conocía su nombre después de 20 años, y que la novela le había hecho llorar porque finalmente alguien entendía. Un adolescente le agradeció por escribir sobre la soledad de una manera que no se sentía autocompasiva, sino real. Cada mensaje era un recordatorio de que su historia importaba, de que él importaba. Mientras tanto, la vida de Iván había comenzado a cambiar de maneras pequeñas pero significativas. Guillermo le ofreció trabajo como lector para Ediciones Alameda, evaluando manuscritos que otras personas enviaban. No pagaba mucho, pero era trabajo que podía hacer desde casa, trabajo que involucraba libros y palabras en lugar de platos y mesas. Iván aceptó inmediatamente. También comenzó a dar talleres de escritura en bibliotecas públicas. Escribir desde los márgenes, los llamaba, dirigidos a personas que, como él, sentían que sus historias no importaban o que no tenían el derecho de ser escritores. Trabajadores precarios, inmigrantes, personas mayores que siempre habían soñado con escribir pero nunca se habían atrevido. Les enseñaba lo que Leonor le había enseñado, que la escritura no era un acto de genio sino de disciplina, que todas las historias merecían ser contadas, que la invisibilidad podía convertirse en una fortaleza.
Los talleres no pagaban mucho, pero eran gratificantes de maneras que el dinero nunca podría comprar. Ver a una mujer de 60 años leer su primer cuento en voz alta, temblando pero decidida. Escuchar a un trabajador de la construcción compartir un poema sobre su tierra natal que hacía llorar al resto del grupo. Presenciar cómo las personas descubrían sus propias voces. Y Leonor. Leonor estaba allí en cada paso del camino. Asistía a todos sus talleres, ofrecía su propia sabiduría cuando era apropiado, y se había convertido en algo más que una amiga. Era su familia, su mentora, su compañera en esta batalla contra la invisibilidad. Un año después de la publicación de El Invisible, Iván finalmente pudo permitirse alquilar su propio apartamento de nuevo. Nada lujoso, solo un estudio en el mismo edificio donde vivía Leonor, 2 pisos más abajo, pero era suyo. Tenía un escritorio donde podía trabajar, una estantería que llenó con libros comprados en mercadillos y una cama que no era un sofá prestado. El día que se mudó, Leonor apareció en su puerta con una botella de vino barato y 2 copas desparejas. Un brindis, dijo, sirviéndolas con manos que temblaban ligeramente por la artritis, por los invisibles que se hicieron visibles, por las historias que encontraron sus lectores, y por la amistad que salvó 2 vidas. Brindaron, y el vino sabía a victoria, pequeña e imperfecta, pero real. «Tengo algo que decirte», dijo Leonor después de tomar un sorbo. Sacó un sobre de su bolso, similar al que Iván había recibido hacía un año. «Guillermo leyó mi manuscrito, el que le envié hace 3 meses sin decirte nada». El corazón de Iván se aceleró. «¿Y? Quiere publicarlo. Los que nadie ve. Saldrá el próximo otoño». Iván dejó su copa y abrazó a Leonor con tanta fuerza que ella soltó una risita ahogada. «Lo sabía. Sabía que tu historia merecía ser leída». «Nuestras historias», corrigió Leonor. «Porque es la historia de ambos, ¿no crees? La historia de cómo 2 personas invisibles se encontraron y se hicieron visibles el uno al otro». Tenía razón. Sus historias estaban entrelazadas ahora, 2 hilos en el mismo tapiz. Iván no hubiera escrito su novela sin Leonor, y Leonor no hubiera tenido el coraje de enviar su manuscrito sin ver primero el éxito de Iván. Se habían salvado mutuamente, no con grandes gestos heroicos, sino con pequeños actos de bondad sostenidos en el tiempo. Los meses siguientes trajeron más cambios. La segunda novela de Iván estaba en progreso. Una historia sobre trabajadores inmigrantes en una fábrica de Sevilla. Guillermo había aumentado la tirada de El Invisible a 1000 ejemplares para una segunda edición, después de que un profesor universitario lo incluyera en el programa de su curso sobre literatura contemporánea. Los talleres de escritura de Iván se habían expandido a 3 bibliotecas diferentes, y estaba considerando la posibilidad de escribir un libro sobre el proceso creativo para personas marginadas. Leonor florecía de maneras que Iván nunca había anticipado. Con la publicación de su libro en el horizonte, había recuperado una vitalidad que parecía haber estado dormida. Comenzó a vestirse con más color, a salir más, a hablar con extraños en cafeterías sobre libros y vida. La invisibilidad que una vez la había consumido se había transformado en una especie de libertad. La libertad de ser exactamente quien era, sin pedir permiso ni disculparse. Una tarde de primavera, 1 año y medio después de aquella primera noche en la Mesa del Silencio, Iván y Leonor caminaban por el centro de Sevilla. Pasaron frente al restaurante, ahora bajo nueva administración, después de que Benito lo vendiera y se mudara a la costa. El nuevo dueño había cambiado el nombre a algo más marketeable, más diseñado para atraer turistas. Las mesas de madera gastada habían sido reemplazadas por mobiliario moderno, pero el espacio seguía siendo reconocible. ¿Quieres entrar?, preguntó Leonor. Iván consideró la pregunta. Parte de él quería evitar el lugar, no remover viejos dolores, pero otra parte, la parte que había aprendido a enfrentar su pasado en lugar de huir de él, asintió. Entraron y se sentaron en una mesa cerca de la ventana. No era la misma donde Leonor había cenado aquella noche, pero estaba lo suficientemente cerca. Un camarero joven, no mayor de 25, se acercó con menús y una sonrisa profesional. «Buenas tardes. ¿Qué les gustaría tomar?». Iván lo observó, notando los mismos signos que una vez había llevado: los hombros ligeramente caídos de cansancio,
la sonrisa que no llegaba completamente a los ojos, la manera en que sus movimientos eran eficientes pero mecánicos, un fantasma en su propia vida. La sopa de ajo para mí, dijo Leonor, y pan. Lo mismo, añadió Iván, y luego, mientras el camarero anotaba el pedido, ¿hace mucho que trabajas aquí? El joven levantó la vista, sorprendido de que alguien le hiciera una pregunta personal. 6 meses. ¿Y te gusta? Una sombra cruzó el rostro del camarero. Es trabajo. Paga las cuentas. Pero no es lo que quieres hacer con tu vida, ¿verdad? El joven vaciló, como si estuviera decidiendo si responder honestamente o mantener la máscara profesional. Finalmente, algo en la manera en que Iván lo miraba, con comprensión genuina en lugar de condescendencia, hizo que las palabras salieran. Quiero ser músico. Guitarra flamenca. He estudiado desde niño, pero se encogió de hombros. No se puede vivir de eso, o al menos eso dice mi familia. Iván intercambió una mirada con Leonor. ¿Cómo te llamas? Rubén. Rubén, te voy a dar algo. Iván sacó una de sus tarjetas de presentación, algo que Guillermo había insistido en que imprimiera. Doy talleres de escritura, pero también trabajo con artistas de todo tipo. Gente que siente que sus sueños no importan, que son demasiado poco prácticos o poco realistas. Si alguna vez quieres hablar sobre cómo perseguir tu música sin renunciar completamente a la estabilidad, llámame. O solo si necesitas hablar con alguien que entienda lo que se siente ser invisible. Rubén tomó la tarjeta con manos inciertas, leyendo las palabras. Iván Torres, escritor y facilitador creativo. Sus ojos se humedecieron ligeramente. ¿Por qué harías esto por mí? Ni siquiera me conoces. Porque alguien lo hizo por mí una vez. Y porque creo que las personas que tienen fuego dentro merecen la oportunidad de dejarlo arder, aunque sea solo como una vela en lugar de un incendio. Rubén asintió, guardó la tarjeta en su bolsillo con cuidado, como si fuera algo precioso, y se alejó para llevar su orden a la cocina. Iván lo vio ir, viendo su propia historia reflejada en esos hombros cansados. ¿Crees que llamará?, preguntó Leonor. Tal vez no, pero al menos sabrá que alguien lo vio, y a veces eso es suficiente para cambiar el curso de una vida. La comida llegó, simple pero bien preparada. Comieron en silencio confortable, el tipo de silencio que solo existe entre personas que no necesitan llenar cada momento con palabras. A través de la ventana, Sevilla desplegaba su vida, turistas tomando fotografías, vendedores ambulantes ofreciendo souvenirs, parejas paseando de la mano. El mundo seguía girando, indiferente a las pequeñas tragedias y triunfos de sus habitantes. Pero para Iván y Leonor, el mundo había cambiado fundamentalmente. Ya no eran invisibles, o más precisamente, habían aprendido que la invisibilidad no era una condena, sino una elección que otros hacían, y que su valor no dependía de si los demás los veían o no. Ellos se veían a sí mismos, y se veían el uno al otro, y eso era suficiente. Cuando terminaron de comer y pidieron la cuenta, Iván dejó una propina generosa, mucho más de lo que el servicio requería. Rubén regresó para recogerla y se sorprendió al ver la cantidad. Esto es demasiado. No lo es, dijo Iván levantándose. Y cuando tengas tu primer concierto de guitarra, Leonor y yo estaremos en la primera fila. Es una promesa. Salieron del restaurante hacia la luz dorada de la tarde sevillana. Leonor tomó el brazo de Iván mientras caminaban, no por necesidad física sino por afecto. Habían recorrido un largo camino desde aquella noche, cuando ella contaba monedas para pagar una sopa, y él pagaba su cena con dinero que no podía permitirse perder. Dos extraños unidos por un acto de bondad que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos habían necesitado desesperadamente. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Leonor mientras caminaban. Durante años me sentí invisible, como si mi existencia no importara. Y ahora que tengo un libro publicado, ahora que la gente me conoce como escritora, me doy cuenta de que nunca fui realmente invisible. Era yo quien había dejado de verme a mí misma. El mundo no cambió, yo cambié. Y yo, añadió Iván, pasé 12 años culpando a otros por no verme, pero la verdad es que yo mismo había decidido desaparecer. Había aceptado la invisibilidad como mi destino en lugar de luchar contra ella. ¿Y ahora?
Ahora sé que la visibilidad no viene de que otros te vean. Viene de atreverte a ser visto, de crear algo que declare existo, importo, tengo algo que decir, y de encontrar a las personas que están dispuestas a mirarte de verdad. Llegaron al edificio donde ambos vivían ahora. Las escaleras seguían siendo las mismas, crujientes y desgastadas, pero ahora las subían juntos, hablando sobre sus próximos proyectos, sobre los libros que estaban leyendo, sobre los estudiantes de sus talleres que mostraban promesa. En el rellano entre sus apartamentos, donde solían despedirse, Leonor se detuvo. Gracias, Iván, por verme cuando nadie más lo hacía, por creer en mi historia, por salvarme aquella noche sin siquiera saber que lo estabas haciendo. Gracias a ti, respondió él, por hacer lo mismo por mí, por enseñarme que ser escritor no es sobre la fama o el dinero, sino sobre la honestidad, por mostrarme que la invisibilidad puede ser temporal si tienes el coraje de enfrentarla. Se abrazaron, dos sobrevivientes de una guerra silenciosa contra la insignificancia, y cuando se separaron, cada uno fue a su propio apartamento, a sus propios escritorios, a sus propias historias que seguían escribiéndose, palabra a palabra, día a día. Esa noche, antes de dormir, Iván abrió su cuaderno, el mismo cuaderno barato que había comprado hacía años en una tienda de todo a €1. Las primeras páginas contenían sus intentos fallidos de escribir después de turnos agotadores, frases a medio formar y párrafos abandonados. Pero ahora, las últimas páginas estaban llenas de una historia nueva, una historia sobre la redención y la conexión humana. Escribió: hay momentos en la vida que dividen el tiempo en antes y después. Para mí, ese momento fue cuando una mujer sola cenó en mi restaurante y me dio una razón para seguir adelante, no con palabras grandilocuentes ni promesas vacías, sino con su simple presencia, con el acto de permitirme verla en su vulnerabilidad. Me enseñó que servir no es degradante cuando se hace con dignidad, que ayudar no es debilidad cuando nace de la empatía, y que ninguno de nosotros está realmente solo mientras tengamos el coraje de tender la mano en la oscuridad, confiando en que alguien, en algún lugar, la tomará y dirá: yo también te veo, tú también importas. Cerró el cuaderno y apagó la luz. Fuera, Sevilla dormía bajo un cielo estrellado que había visto 1000 historias como la suya. Historias de personas ordinarias que se negaban a permanecer invisibles, que luchaban por dejar una marca, por pequeña que fuera, en el vasto tapiz de la existencia humana. Iván durmió profundamente esa noche, sin pesadillas por primera vez en años, y en su sueño, caminaba por calles iluminadas donde cada persona que pasaba lo veía, lo reconocía, sonreía, no porque fuera famoso o importante, sino porque finalmente había aprendido a verse a sí mismo. Y ese, comprendió, había sido el verdadero viaje todo el tiempo. 6 meses después, en el lanzamiento del libro de Leonor, Los que nadie ve, Iván leyó un fragmento del prólogo que ella le había pedido que escribiera. La librería estaba llena, no con cientos de personas, pero sí con 50 almas que habían venido a celebrar la historia de una mujer que se había negado a permanecer invisible. Entre la audiencia estaba Rubén, el joven camarero, quien había dejado su trabajo y ahora tocaba guitarra en las calles de Sevilla mientras construía su carrera. Había varios estudiantes de sus talleres, sus rostros brillando con el orgullo de ver a su mentor celebrar a otra escritora invisible. Y había extraños, personas que habían leído El Invisible y querían conocer a la mujer que lo había inspirado. Cuando Leonor tomó el micrófono para leer el primer capítulo de su libro, su voz temblaba ligeramente, pero era fuerte. Era la voz de alguien que había encontrado su lugar en el mundo, no en los márgenes donde la habían relegado, sino en el centro de su propia historia. Y mientras leía, Iván miró alrededor de la sala y vio algo hermoso, una comunidad de invisibles que se habían hecho visibles, no para el mundo entero, pero sí para los que importaban, para ellos mismos y para los demás. Una red de apoyo tejida con hilos de empatía, comprensión y la creencia fundamental de que cada vida, cada historia, cada voz merecía ser escuchada. El libro de Leonor terminaba con una dedicatoria que ella le había mostrado antes de la impresión. Para Iván, quien me vio cuando era invisible, me alimentó cuando tenía hambre
y me enseñó que el acto más revolucionario es simplemente reconocer la humanidad de otro. Y el prólogo que Iván había escrito terminaba así: este libro es un testimonio de que nunca es demasiado tarde para ser visto, para ser escuchado, para importar. Leonor escribió su historia a los 63 años, en una máquina de escribir prestada, en un apartamento del tamaño de un armario. Lo hizo no porque esperara fama o fortuna, sino porque tenía algo que decir y la valentía de decirlo. Su historia es la historia de todos nosotros que alguna vez nos hemos sentido invisibles. Y su mensaje es simple pero profundo. Tú existes, tu dolor importa, tu alegría cuenta, tu historia merece ser contada. No te rindas. El mundo necesita personas como tú, aunque a veces no lo sepa. Después del evento, mientras limpiaban y los últimos asistentes se despedían, Guillermo se acercó a Iván y Leonor con una expresión peculiar en su rostro. «Tengo noticias», dijo. «Una cadena de librerías en Cataluña quiere hacer un evento conjunto con ustedes dos. Voces desde los márgenes lo están llamando. 3 ciudades, 6 eventos en total. No pagarán mucho, pero cubrirán gastos de viaje y alojamiento». Iván y Leonor intercambiaron miradas. Cataluña. Viajar como escritores. Compartir sus historias en ciudades donde nadie los conocía. Hace 2 años, la idea hubiera parecido un sueño imposible. Ahora era simplemente la siguiente página en sus historias en constante evolución. «Aceptamos», dijeron al unísono. Y así, sus caminos continuaron, no hacia la cima de listas de bestsellers o la fama literaria, sino hacia algo más valioso, una vida con propósito, conexiones genuinas, y la profunda satisfacción de saber que ya no eran fantasmas en sus propias existencias. Eran reales, eran vistos, y más importante aún, se veían a sí mismos. En las calles de Sevilla, donde las historias se escriben en cada esquina y cada encuentro casual puede cambiar el curso de una vida, 2 almas que una vez fueron invisibles, ahora caminaban con propósito, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque ellos habían encontrado el coraje de cambiar la forma en que se veían a sí mismos y al mundo. Y en algún lugar, en un pequeño restaurante renovado, un joven camarero servía mesas mientras soñaba con música, llevando en su bolsillo una tarjeta de presentación que le recordaba que ser visto comienza con atreverse a existir. La historia de Iván y Leonor no es única. Se repite en 1000 variaciones en cada ciudad del mundo, pero es única para ellos, y eso es suficiente, porque al final, todas las grandes historias son personales. Todas las revoluciones comienzan con un simple acto de bondad entre extraños. Y todos los finales felices son realmente nuevos comienzos disfrazados. Si pasas por Sevilla algún día y ves a 2 personas mayores sentadas en una cafetería, compartiendo un té y discutiendo sobre libros con la pasión de adolescentes, tal vez sean ellos. Tal vez estén planeando su próxima novela, o recordando cómo comenzó todo con una cena pagada y una nota dejada sobre una mesa. Tal vez simplemente estén disfrutando de la compañía del otro, agradecidos por el giro del destino que convirtió a 2 extraños invisibles en una familia forjada por las palabras y la empatía. Y si alguna vez te sientes invisible, si alguna vez piensas que tu historia no importa, recuerda esto: en algún lugar hay alguien esperando verte, en algún lugar hay una conexión que cambiará tu vida, y en algún lugar dentro de ti está la historia que solo tú puedes contar. No te rindas. Sigue escribiendo, sigue existiendo, sigue creyendo que importas, porque lo haces. Siempre lo has hecho. Y si disfrutaste de esta historia sobre cómo los invisibles se hacen visibles, sobre cómo un simple acto de bondad puede cambiar destinos, te invitamos a compartirla con alguien que necesite recordar que no estás solo. Suscríbete para más historias que celebran la humanidad en toda su complejidad. Dale like si algo resonó en tu corazón. Y recuerda, tu historia también merece ser contada.